La madrugada en el rancho de Rosa siempre había sido silenciosa. El viento soplaba entre los mezquites, los grillos cantaban a lo lejos, de vez en cuando, un búho rompía la calma con su ulular. Pero esa noche, algo distinto ocurrió. Bruno, su perro pastor alemán, comenzó a ladrar con una insistencia que la despertó de golpe. No era un ladrido cualquiera, de esos que lanza cuando pasa un zorro o un armadillo cerca del corral. Era un ladrido profundo, urgente, como si quisiera llamar su atención hacia algo que no podía ignorar. Rosa, con el corazón acelerado, se levantó de la cama. Encendió la lámpara de petróleo y se cubrió con un chal de lana. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la vieja casa de adobe. Caminó hasta la puerta, abrió con cuidado y salió al patio. La luna iluminaba tenuemente el terreno. Bruno estaba junto al viejo roble, rascando la tierra con desesperación. Sus patas levantaban polvo y pequeños terrones que volaban en todas direcciones. «¿Qué traes, Bruno?», preguntó Rosa, acercándose con pasos lentos. El perro no dejó de cavar. Sus ladridos se mezclaban con gruñidos, como si hubiera encontrado algo que lo inquietaba. Rosa se inclinó, acercó la lámpara y vio que, entre la tierra removida, asomaba una esquina metálica, oxidada por el tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda. Se arrodilló con dificultad, sus rodillas ya no eran las de antes, y comenzó a apartar la tierra con las manos. Poco a poco, la forma de una caja rectangular se fue revelando. El metal estaba corroído, cubierto de óxido y tierra endurecida. «Dios mío», susurró Rosa. Bruno se sentó a su lado, jadeando, con la lengua afuera, como si hubiera cumplido su misión. Rosa intentó levantar la caja, pero estaba pesada. Con esfuerzo, la arrastró hasta el porche y la colocó sobre la mesa de madera. La lámpara iluminaba su superficie rugosa. Tenía un candado oxidado, pero tan frágil que bastó un golpe con una piedra para que se rompiera. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro, envueltos en un pañuelo de seda descolorido, había varios objetos: un collar de oro con un medallón grabado, un manojo de cartas atadas con un listón rojo y un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Rosa llevó una mano a su boca. Reconocía ese collar. Había pertenecido a su suegra, y había desaparecido misteriosamente hacía más de 30 años. Las cartas, en cambio, la golpearon en lo más profundo. Esa caligrafía, esos trazos firmes y apasionados, eran inconfundibles. Eran de él. El hombre que había amado en secreto. El hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Rosa permaneció un largo rato sentada frente a la caja abierta. La lámpara de petróleo lanzaba sombras danzantes sobre las paredes del porche, y cada objeto dentro de la caja parecía tener vida propia. El collar brillaba con un resplandor tenue, como si guardara todavía la energía de las manos que lo habían usado. Las cartas, atadas con el listón rojo, parecían palpitar, como si quisieran ser leídas de inmediato. El silencio de la madrugada se volvió espeso. Bruno, echado a sus pies, no dejaba de observarla con esos ojos atentos que parecían comprender más de lo que un perro debería. Rosa respiró hondo y tomó la primera carta. El papel estaba amarillento, quebradizo en las esquinas, pero la tinta aún se leía con claridad. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era la de Julián. «Rosa querida, si algún día estas palabras llegan a tus manos, es porque el destino me ha jugado una mala pasada. No confíes en Ernesto. Él no es el hombre que aparenta ser. He descubierto cosas que no debía, y temo que mi vida corra peligro. Pero lo que más me duele no es eso, sino dejarte sola, sin poder gritar al mundo lo que siento por ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa. Cerró los ojos y, por un instante, volvió a ser la joven de 20 años que se encontraba a escondidas con Julián bajo el mismo roble donde ahora Bruno había desenterrado la caja. Recordó sus manos ásperas de jornalero, su sonrisa franca, la manera en que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Pero también recordó la última vez que lo vio. Fue una tarde calurosa, cuando Julián le dijo que había escuchado conversaciones extrañas en la cantina del pueblo. Hombres reunidos en secreto, hablando de tierras, de dinero, de un trato que no debía saberse. Esa misma noche desapareció. Rosa nunca volvió a verlo. Durante años, el pueblo murmuró que Julián había huido, que era un cobarde, que quizá había robado algo.
Otros decían que se había marchado a la frontera en busca de fortuna. Pero Rosa siempre supo, en lo más profundo de su corazón, que algo malo le había ocurrido. Ahora, con esas cartas en sus manos, lo confirmaba. Tenías razón, Julián, susurró. Nunca debí confiar en Ernesto. El nombre de Ernesto le provocaba un escalofrío. Había sido un hombre respetado en el pueblo, dueño de tierras, siempre con una sonrisa falsa en el rostro. Tras la muerte del esposo de Rosa, Ernesto se había acercado demasiado, ofreciéndole ayuda, protección, pero ella siempre lo rechazó. Había algo en su mirada que la inquietaba. Bruno levantó la cabeza y gruñó suavemente, como si también sintiera la presencia de ese nombre en el aire. Rosa acarició el lomo del perro. Tranquilo, hijo. No dejaremos que nos asusten. Decidió guardar de nuevo los objetos en la caja, pero no pudo resistirse a abrir el cuaderno. Las primeras páginas eran inocentes, listas de herramientas, cuentas de jornales, dibujos de flores. Pero más adelante, la letra de Julián se volvía apresurada, nerviosa. He visto a Ernesto reunirse con hombres del pueblo. Hablan de un negocio sucio. Mencionan tierras que no les pertenecen, documentos falsos, amenazas. Creo que planean despojar a varias familias. Si descubren que yo lo sé, estoy perdido. Rosa cerró el cuaderno de golpe. El corazón le latía con fuerza. El viento sopló con violencia, agitando las ramas del roble. Por un instante, juró escuchar un susurro entre las hojas, como si la voz de Julián aún habitara allí. Bruno se levantó de un salto y ladró hacia la oscuridad. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa. Nadie respondió. Solo el eco de su propia voz y el ladrido de Bruno. Pero Rosa sabía que no estaba sola. Rosa no pudo dormir el resto de la noche. Se quedó en la mecedora del porche, con la caja abierta frente a ella, como si temiera que desapareciera si la dejaba sola. El viento soplaba fuerte, y cada crujido de la madera de la casa le parecía un susurro del pasado. Bruno, fiel guardián, permanecía echado a su lado, pero con las orejas erguidas, atento a cualquier ruido. De vez en cuando levantaba la cabeza y gruñía hacia la oscuridad, como si presintiera que alguien los observaba desde lejos. Rosa acariciaba el collar entre sus dedos. El medallón con la inicial E brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. Esa letra la atormentaba. Ernesto. El nombre que había tratado de borrar de su memoria, pero que ahora regresaba con fuerza. Recordó la primera vez que Ernesto la visitó después de la desaparición de Julián. Fue una tarde calurosa, cuando el sol caía a plomo sobre los campos. Ernesto llegó montado en su caballo, con su sombrero ancho y su sonrisa falsa. Le dijo que lamentaba lo ocurrido, que seguramente Julián había huido porque no era hombre de compromisos. Le ofreció ayuda, incluso matrimonio, para que no quedara sola en el rancho. Rosa lo rechazó con firmeza. Desde entonces, Ernesto la evitó, pero nunca dejó de rondar el rancho, como un buitre esperando a que la presa bajara la guardia. Ahora, 30 años después, la caja confirmaba lo que Rosa siempre sospechó. Ernesto sabía más de lo que decía. Tomó otra carta del montón. La abrió con cuidado y comenzó a leer. Rosa, si algo me pasa, no llores por mí. Lo único que me duele es no poder darte la vida que soñamos. He visto a Ernesto con documentos falsos. Hablan de vender tierras que no son suyas. Si me descubren, no tendré escapatoria. Cuida de ti, y nunca confíes en él. Las lágrimas volvieron a brotar. Rosa apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos. El recuerdo de Julián era tan vívido que casi podía sentir su voz en el viento. De pronto, Bruno se levantó de un salto y comenzó a ladrar con furia hacia el camino que llevaba al pueblo. Rosa se incorporó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién anda ahí?, gritó con voz temblorosa. El eco de su voz se perdió en la oscuridad. No hubo respuesta, pero Rosa estaba segura de que alguien la observaba. Decidió entrar a la casa y cerrar bien la puerta. Colocó la caja bajo su cama, como si así pudiera protegerla. Pero sabía que no era suficiente. Si Ernesto aún vivía, y en su interior estaba convencida de que sí, tarde o temprano vendría por ella. Se recostó en la cama, pero el sueño no llegó. En su mente, las imágenes del pasado se mezclaban con el presente,
Julián sonriendo bajo el roble, Ernesto con su mirada fría, las cartas que hablaban de traición y peligro. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Rosa ya había tomado una decisión. No podía guardar ese secreto sola. Tenía que hablar, aunque le costara la vida. El amanecer llegó lento, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Rosa no había dormido nada. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su espíritu se mantenía firme. Había pasado la noche entera repasando las cartas, una por una, como si al leerlas pudiera traer de vuelta a Julián. El rancho despertaba con sonidos familiares: el cacareo de las gallinas, el mugido de las vacas en el corral, el crujir de las ramas bajo el viento. Pero para Rosa, nada era igual. El hallazgo de la caja había cambiado todo. Bruno la seguía a todas partes, inquieto, como si supiera que algo grave se avecinaba. Cada vez que un ruido extraño se escuchaba en el camino, el perro erguía las orejas y gruñía. Rosa lo acariciaba para tranquilizarlo, pero en el fondo agradecía su vigilancia. Mientras preparaba café en la vieja olla de hierro, Rosa pensaba en lo que debía hacer. Guardar silencio ya no era opción. 30 años de rumores, de miradas acusadoras, de soledad, habían sido suficientes. Ahora tenía pruebas. Tenía la voz de Julián escrita en esas cartas. Pero también sabía que hablar significaba enfrentarse a Ernesto. Y Ernesto no era un hombre que perdonara. Se sentó en la mesa de la cocina, con la taza de café entre las manos, y volvió a abrir el cuaderno. Las últimas páginas eran las más inquietantes. Si algo me ocurre, Rosa, busca bajo el roble. Allí escondí lo que podría salvarnos. No confíes en nadie, ni siquiera en los que parecen amigos. El pueblo entero está manchado por este secreto. Rosa cerró el cuaderno con fuerza. El corazón le latía con violencia. ¿Qué más podía haber bajo el roble? ¿Acaso Julián había dejado más pruebas? Bruno ladró de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Corrió hacia la puerta y comenzó a rascarla con desesperación. Rosa se levantó de golpe y miró por la ventana. En el camino polvoriento que llevaba al rancho, una silueta se acercaba lentamente. Un hombre alto, con sombrero ancho y bastón en la mano. Rosa sintió que la sangre se le helaba. Era Ernesto. El sol apenas despuntaba cuando la silueta de Ernesto se hizo más clara en el camino polvoriento. Su andar era lento, apoyado en un bastón de madera, pero su presencia imponía. El sombrero ancho le cubría el rostro, aunque Rosa no necesitaba verlo para reconocerlo. Esa figura la había perseguido en pesadillas durante años. Bruno ladraba con furia, mostrando los colmillos. Rosa, con el corazón acelerado, se mantuvo firme en el porche. No iba a retroceder. «Buenos días, Rosa», dijo Ernesto al llegar frente a la cerca. Su voz era grave, áspera, cargada de un tono que mezclaba falsa cortesía con amenaza. «¿Qué haces aquí?», respondió ella, sin apartar la mirada. Ernesto apoyó ambas manos sobre el bastón y sonrió con cinismo. «Pasaba a saludar. Hace mucho que no nos vemos. 30 años. ¿No es así?». Rosa apretó los labios. 30 años desde que desapareció Julián. El nombre cayó como un golpe. Ernesto entrecerró los ojos, pero no perdió la sonrisa. Ese muchacho, siempre metiéndose donde no debía. Bruno gruñó con más fuerza, dando un paso hacia adelante. Ernesto lo miró con desprecio. «Buen perro. Fiel. Pero no podrá protegerte de todo». Rosa sintió un escalofrío, pero no se dejó intimidar. «¿Qué quieres, Ernesto?». El hombre se acercó un poco más, hasta quedar frente a la cerca. «Sé que encontraste algo. El perro no deja de cavar, ¿verdad? Siempre supe que ese árbol guardaba secretos». Rosa apretó los puños. «No tienes derecho a estar aquí». Ernesto inclinó la cabeza, como si disfrutara del momento. «Tengo más derecho del que crees. Esa caja no te pertenece». El silencio se volvió pesado. Rosa respiró hondo y dio un paso al frente. «Esa caja contiene la verdad. Y la verdad sí me pertenece». Por primera vez, la sonrisa de Ernesto se desvaneció. Sus ojos brillaron con furia contenida. «Ten cuidado, Rosa. Hay verdades que matan». Bruno saltó contra la cerca, ladrando con furia. Ernesto retrocedió un paso, sorprendido por la fiereza del animal.
Rosa aprovechó ese instante para alzar la voz. «Vete de mi rancho, Ernesto. No volverás a enterrarme en tu silencio». El hombre la miró con odio, pero no respondió. Se dio media vuelta y comenzó a alejarse lentamente por el camino, apoyándose en su bastón. Antes de perderse en la distancia, giró la cabeza y dijo: «Esto no ha terminado». Rosa se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Bruno volvió a su lado, aún gruñendo, como si supiera que el peligro no había pasado. La anciana acarició su cabeza y murmuró: «Gracias, hijo. No estamos solos». Miró hacia el roble, cuyas ramas se mecían con el viento. Sabía que ese árbol guardaba más secretos. Y también sabía que Ernesto regresaría. El pasado había vuelto para reclamar justicia. El sol ya estaba alto cuando Rosa decidió volver a abrir la caja. La había escondido bajo su cama después del enfrentamiento con Ernesto, pero la inquietud no la dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julián, escuchaba su voz en el viento, sentía el peso de las cartas en su pecho. Bruno, siempre atento, la seguía a cada paso. El perro parecía entender que esa caja no era un objeto cualquiera, sino una herida abierta que había regresado para reclamar justicia. Rosa colocó la caja sobre la mesa de la cocina. La luz del día iluminaba los objetos con más claridad que la lámpara de petróleo de la noche anterior. El collar brillaba con un resplandor dorado, las cartas parecían más frágiles, y el cuaderno, con sus tapas gastadas, parecía contener un universo de secretos. Respiró hondo y tomó otra carta. La abrió con cuidado, temiendo que el papel se deshiciera entre sus dedos. «Rosa, si estas palabras llegan a ti, es porque no logré escapar. Ernesto no actúa solo. Hay hombres del pueblo que lo apoyan, hombres que se hacen llamar respetables, pero que esconden la codicia en el corazón. He escuchado sus planes. Quieren apropiarse de las tierras de varias familias, falsificar documentos, expulsar a quienes no puedan defenderse. Yo traté de advertir a algunos, pero nadie me creyó. Si me descubren, sé que no tendré salida». Rosa dejó caer la carta sobre la mesa. El aire se volvió pesado. El recuerdo de las familias que habían perdido sus tierras en aquellos años volvió a su mente. Siempre se dijo que habían vendido por necesidad, pero ahora comprendía que había sido un despojo planeado. Bruno gimió suavemente, como si sintiera la angustia de su dueña. «No estamos locos, hijo», dijo Rosa acariciando su cabeza. «Aquí está la prueba». Decidió abrir el cuaderno de nuevo. Pasó las páginas lentamente, hasta llegar a una anotación que no había visto antes. «He escondido algo más bajo el roble. No pude dejarlo en la caja. Si alguien lo encuentra, sabrá la verdad completa». Rosa se levantó de golpe. El corazón le latía con fuerza. ¿Había más enterrado bajo el árbol? Salió al patio con Bruno a su lado. El roble se erguía imponente, con sus ramas extendidas como brazos protectores. Rosa se arrodilló junto a las raíces y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba dura, pero Bruno la ayudó, rascando con sus patas. Después de unos minutos, sus dedos tocaron algo sólido. Con esfuerzo, sacó un pequeño paquete envuelto en tela encerada. Lo abrió con cuidado y descubrió varios documentos, escrituras de tierras, contratos, papeles con firmas falsificadas. Rosa sintió que las piernas le temblaban. Aquello era la prueba definitiva de la traición. «Dios mío», susurró. Julián tenía razón. Bruno ladró con fuerza, como si celebrara el hallazgo. Pero Rosa sabía que ese descubrimiento también significaba peligro. Ernesto no se detendría. Y ahora, con esos documentos en sus manos, ella se había convertido en un blanco. Rosa se quedó un largo rato mirando los documentos que había encontrado bajo el roble. El papel estaba amarillento, pero las firmas y sellos aún se distinguían con claridad. Eran escrituras de tierras, contratos de compraventa y hasta pagarés. Lo más inquietante era que muchos de esos documentos llevaban nombres de familias que ella conocía bien: los Ramírez, los Ortega, los Villalobos. Todos ellos habían perdido sus tierras en circunstancias sospechosas hacía décadas. Siempre se dijo que habían vendido por necesidad, que las sequías y las deudas los habían obligado. Pero ahora Rosa comprendía que todo había sido un plan cuidadosamente orquestado. Bruno, echado a su lado, la observaba con atención.
El perro parecía sentir la tensión en el aire. Esto no puede quedarse aquí, murmuró Rosa. Si me callo, seré cómplice. Guardó los documentos en una bolsa de tela y los escondió en un armario de la cocina. Luego se sentó en la mesa, con la cabeza entre las manos. ¿A quién podía acudir? ¿Quién le creería después de tantos años? El pueblo estaba dividido. Había quienes aún respetaban a Ernesto, lo veían como un hombre de negocios, un benefactor. Otros lo temían, sabían de su carácter violento y de sus conexiones. Y luego estaban los que preferían no hablar, porque el silencio era más seguro que la verdad. Rosa suspiró. 30 años de silencio habían sido suficientes. Decidió que al día siguiente iría a la iglesia. El padre Mateo era uno de los pocos hombres en los que confiaba. Había llegado al pueblo después de la desaparición de Julián, y aunque nunca se involucraba en chismes, siempre había mostrado respeto hacia Rosa. Quizá él sabría qué hacer con esos documentos. La tarde cayó lentamente. El cielo se tiñó de rojo y las sombras se alargaron sobre el rancho. Rosa salió al patio con Bruno y se sentó bajo el roble. El árbol, testigo de tantos secretos, parecía susurrar con el viento. Julián, dijo en voz baja, encontré lo que escondiste. No sé si tendré fuerzas para enfrentar lo que viene, pero lo intentaré. Bruno apoyó la cabeza en su regazo, y Rosa lo acarició con ternura. De pronto, un ruido la sobresaltó. Provenía del camino. Se levantó de golpe y entrecerró los ojos. A lo lejos, vio una figura que se detenía frente al rancho. No era Ernesto esta vez, sino un joven del pueblo, Tomás, hijo de los Ortega. «Doña Rosa», gritó el muchacho. «Necesito hablar con usted». Rosa frunció el ceño. Tomás era un joven trabajador, pero siempre había sido reservado. ¿Qué lo traía al rancho a esas horas? Se acercó a la cerca y lo miró con desconfianza. «¿Qué pasa, hijo?» Tomás bajó la voz, nervioso. «Sé que encontró algo. Ernesto anda diciendo en el pueblo que usted tiene papeles que no le pertenecen. Tenga cuidado, doña Rosa. Él no va a detenerse». El corazón de Rosa dio un vuelco. «¿Cómo lo sabes?» «Lo escuché en la cantina. Estaba con otros hombres. Dijo que si usted no entrega la caja, hará que se arrepienta». Bruno gruñó con fuerza, como si confirmara las palabras del joven. Rosa respiró hondo. «Gracias, Tomás. Has hecho bien en advertirme». El muchacho asintió y se marchó apresuradamente, mirando hacia atrás como si temiera ser seguido. Rosa volvió a la casa con el alma en vilo. Ernesto ya sabía demasiado. Y ahora, con los documentos en su poder, ella estaba en peligro real. Se sentó de nuevo frente a la caja y murmuró, «No voy a callar más. Pase lo que pase, la verdad saldrá a la luz». El amanecer del día siguiente trajo consigo un aire pesado, como si el pueblo entero presintiera que algo estaba a punto de romperse. Rosa se levantó temprano, con los documentos escondidos en su bolsa de tela y la decisión firme de ir a la iglesia. Bruno la acompañaba, caminando a su lado con paso alerta. El perro no se separaba de ella ni un instante, como si supiera que la amenaza de Ernesto estaba más cerca que nunca. El camino hacia el pueblo era polvoriento y largo. A cada paso, Rosa sentía el peso de los años en sus rodillas, pero también la fuerza de una determinación que no había sentido en décadas. No iba a callar más. Cuando llegó a la iglesia, el padre Mateo estaba barriendo la entrada. Era un hombre de mediana edad, de rostro sereno y mirada bondadosa. Al verla, dejó la escoba a un lado y se acercó con una sonrisa. «Doña Rosa, qué sorpresa verla tan temprano. ¿Todo bien?» Rosa miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera cerca, y bajó la voz. «Necesito hablar con usted, padre. Es algo muy importante». El sacerdote asintió y la condujo al interior de la iglesia. El lugar estaba vacío, iluminado por la luz que entraba a través de los vitrales. El silencio era solemne, casi sagrado. Rosa se sentó en uno de los bancos y colocó la bolsa sobre sus rodillas. Con manos temblorosas, sacó los documentos y los extendió sobre la mesa del altar. «Padre, esto lo encontré en mi rancho. Estaba enterrado bajo el roble». El padre Mateo tomó los papeles y comenzó a revisarlos con atención. Su expresión cambió a medida que leía, primero sorpresa, luego preocupación,
finalmente indignación. Esto es gravísimo, doña Rosa. Aquí hay escrituras falsificadas, contratos ilegales, nombres de familias enteras. Rosa asintió, con lágrimas en los ojos. Julián me lo advirtió en sus cartas. Él sabía que Ernesto y otros hombres del pueblo estaban detrás de todo esto. Por eso desapareció. El sacerdote suspiró y se pasó una mano por la frente. Entiendo ahora por qué usted ha cargado con tanto dolor todos estos años. Pero también entiendo el peligro en el que está. Si Ernesto descubre que estos documentos están en sus manos, no se detendrá ante nada. Rosa apretó los labios. Ya lo sabe, padre. Ayer vino a mi rancho. Me advirtió que me callara. El padre Mateo la miró con gravedad. Entonces debemos actuar con cuidado. No podemos enfrentarlo solos. Necesitamos que la comunidad entera sepa la verdad. Rosa bajó la mirada. El pueblo está dividido. Algunos lo respetan, otros lo temen. ¿Y si nadie me cree? El sacerdote colocó una mano sobre la suya. La verdad siempre encuentra su camino, doña Rosa. Y usted no está sola. En ese momento, Bruno comenzó a ladrar con fuerza. Rosa y el padre Mateo se levantaron de golpe. Afuera, en la plaza, varias personas se habían reunido. Murmuraban entre sí, señalando hacia la iglesia. Rosa sintió un escalofrío. Ernesto ya había movido sus piezas. El murmullo en la plaza crecía como un enjambre de abejas. Rosa, desde el interior de la iglesia, podía escuchar las voces mezcladas, unas llenas de curiosidad, otras de desconfianza, y algunas de franca hostilidad. El padre Mateo cerró las puertas con calma, pero su rostro reflejaba preocupación. Ernesto ha corrido la voz, dijo en voz baja. Seguramente les dijo que usted guarda algo que no le pertenece. Rosa apretó los labios. Siempre supo cómo manipular a la gente. 30 años de rumores han sido suficientes para que muchos me vean como una mujer extraña, como si yo hubiera tenido algo que ver con la desaparición de Julián. El sacerdote asintió. El miedo es un arma poderosa, doña Rosa. Pero también lo es la verdad. Bruno, inquieto, se movía de un lado a otro, gruñendo cada vez que alguien golpeaba la puerta de la iglesia. «Padre Mateo», gritó una voz desde afuera. «Queremos hablar con usted». El sacerdote respiró hondo y miró a Rosa. «Debemos enfrentarlos. Si nos escondemos, solo confirmaremos las sospechas». Rosa dudó por un instante, pero luego asintió. «Está bien, pero no entregaré lo que encontré». El padre abrió la puerta y varios vecinos entraron. Entre ellos estaba doña Carmen, una mujer mayor que siempre había sido cercana a Ernesto, también don Hilario, un campesino que había perdido sus tierras hacía años, y algunos jóvenes que miraban con desconfianza a Rosa. «Padre», dijo doña Carmen con voz firme, «se dice en el pueblo que esta mujer encontró papeles que no son suyos. Ernesto asegura que pertenecen a su familia». Rosa dio un paso al frente, con la mirada fija en la anciana. «Esos papeles no son de Ernesto. Son pruebas de que él y otros hombres despojaron a familias enteras de sus tierras». Un murmullo recorrió el grupo. Don Hilario frunció el ceño. «¿Pruebas? ¿Qué pruebas?» Rosa sacó uno de los documentos de la bolsa y lo mostró. «Aquí está la escritura de sus tierras, don Hilario. La firma que aparece no es la suya. Es falsa». El hombre tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer el nombre de su padre en el documento. «Dios mío», susurró. «Siempre dijimos que nos habían engañado, pero nadie nos creyó». El ambiente cambió de inmediato. Algunos comenzaron a murmurar con indignación, otros con miedo. Doña Carmen, en cambio, se puso pálida. «No puede ser». Ernesto dijo que. Rosa la interrumpió con firmeza. «Ernesto ha mentido durante años. Y yo callé demasiado tiempo. Pero ya no más». Bruno ladró con fuerza, como si subrayara sus palabras. El padre Mateo levantó la voz para calmar a la multitud. «Hermanos, lo que doña Rosa dice es grave. Pero si estos documentos son auténticos, entonces la verdad debe salir a la luz. No podemos seguir viviendo bajo la sombra de la mentira». Los vecinos comenzaron a discutir entre sí. Algunos pedían justicia, otros temían represalias. Rosa los observaba con el corazón encogido.
Sabía que Ernesto no se quedaría de brazos cruzados. Y en efecto, mientras la tensión crecía dentro de la iglesia, una figura apareció en la entrada. Era Ernesto. Con paso firme, entró al templo, apoyado en su bastón, y miró a todos con una sonrisa helada. Veo que ya empezaron a creer las fantasías de esta mujer. Pero no se preocupen, yo pondré las cosas en orden. El silencio se hizo pesado. Rosa lo enfrentó con la mirada. Sabía que el verdadero combate apenas comenzaba. El silencio en la iglesia era tan denso que se podía escuchar el crujido de la madera bajo los pasos de Ernesto. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo lento, calculado, como si cada golpe fuera una advertencia. Los vecinos se apartaron a su paso, algunos con respeto, otros con miedo. Rosa se mantuvo firme, de pie junto al padre Mateo, con Bruno a su lado mostrando los dientes. ¿Qué es todo este alboroto?, preguntó Ernesto con voz grave, mirando a los presentes. ¿De verdad van a dejarse engañar por las fantasías de una mujer que vive sola, hablando con su perro y con fantasmas del pasado? Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron la mirada, otros se cruzaron de brazos. Rosa dio un paso al frente. No son fantasías, Ernesto. Son pruebas. Documentos que muestran cómo tú y tus cómplices despojaron a familias enteras de sus tierras. Ernesto soltó una carcajada seca. ¿Pruebas? ¿Unos papeles viejos que cualquiera pudo haber falsificado? Vamos, Rosa, sabes que nadie te creerá. Don Hilario levantó la voz desde el fondo. Ese documento tiene la firma de mi padre. Y yo sé que él nunca firmó nada. El rostro de Ernesto se endureció por un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Hilario, tu familia siempre fue mala para los negocios. No culpes a otros por tus fracasos. El padre Mateo intervino, alzando la voz. Basta, Ernesto. Estos documentos deben ser revisados por las autoridades. No podemos seguir ignorando lo que aquí se muestra. Ernesto lo miró con desprecio. ¿Autoridades? ¿Crees que alguien en este pueblo se atreverá a levantar un dedo contra mí? Bruno ladró con furia, interrumpiendo sus palabras. El perro se adelantó unos pasos, tensando el ambiente. Rosa colocó una mano sobre su lomo para calmarlo, pero no apartó la mirada de Ernesto. Ya no tienes el poder que crees, dijo Rosa con firmeza. El pueblo merece saber la verdad. El murmullo de la gente creció. Algunos asentían, otros se mostraban inseguros. La tensión era insoportable. Ernesto, viendo que la situación se le escapaba de las manos, se inclinó hacia Rosa y murmuró con voz baja, apenas audible para los demás. Ten cuidado, Rosa. Si sigues por este camino, terminarás como Julián. El corazón de Rosa dio un vuelco, pero no retrocedió. Lo miró a los ojos y respondió en el mismo tono. Entonces será tu culpa, y esta vez no podrás enterrarlo bajo el silencio. Ernesto se enderezó, golpeó el suelo con su bastón y salió de la iglesia sin mirar atrás. La multitud quedó en un murmullo inquieto, dividida entre el miedo y la indignación. El padre Mateo se volvió hacia Rosa. Esto apenas comienza. Debemos estar preparados. Rosa acarició la cabeza de Bruno y asintió. No tengo miedo, padre. He callado demasiado tiempo. Ahora, pase lo que pase, la verdad saldrá a la luz. La salida de Ernesto de la iglesia no trajo calma, sino un torbellino de emociones. Los vecinos se quedaron discutiendo entre sí. Unos defendían a Rosa, otros repetían las palabras de Ernesto como si fueran verdades absolutas. El aire estaba cargado de miedo y rabia. Rosa, de pie junto al padre Mateo, sentía que el peso de las miradas caía sobre ella. Bruno, inquieto, no dejaba de moverse, como si presintiera que algo más estaba por suceder. De pronto, don Hilario levantó la voz. «Basta de discusiones», gritó. «Yo perdí mis tierras por culpa de esos papeles. Y si esta mujer tiene pruebas, debemos escucharlas». El murmullo se detuvo por un instante. Varios hombres asintieron, recordando también las injusticias de años atrás. Fue entonces cuando Tomás, el joven que había advertido a Rosa la noche anterior, dio un paso al frente. Yo escuché a Ernesto en la cantina. Hablaba de callar a doña Rosa, igual que callaron a Julián. Un silencio helado recorrió la iglesia. El nombre de Julián, pronunciado en voz alta,
Era como un fantasma que regresaba después de 30 años. Doña Carmen, temblorosa, murmuró: «Siempre pensé que Julián había huido». Rosa la miró con firmeza. No huyó. Lo hicieron desaparecer porque sabía demasiado. Las palabras resonaron en las paredes del templo. Algunos vecinos bajaron la cabeza, avergonzados. Otros comenzaron a murmurar con indignación. El padre Mateo levantó las manos para calmar a la multitud. «Hermanos, lo que aquí se dice es grave. Pero no podemos permitir que el miedo nos divida. Si Ernesto ha cometido crímenes, debemos enfrentarlo juntos». Rosa sintió un calor en el pecho. Por primera vez en muchos años, no estaba sola. Había voces que se alzaban a su favor, que reconocían la verdad. Pero también sabía que Ernesto no se quedaría quieto. Esa misma tarde, mientras regresaba al rancho acompañada de Bruno, Rosa notó que el ambiente en el pueblo había cambiado. Algunas personas la saludaban con respeto, otras la miraban con desconfianza, y unas pocas con odio abierto. El rumor se había extendido como fuego en pastizal seco. Al llegar al rancho, encontró a Tomás esperándola. El joven estaba nervioso, mirando hacia todos lados. «Doña Rosa, quiero ayudarla. Mi familia también sufrió por culpa de Ernesto. Si necesita que alguien la acompañe, yo estaré aquí». Rosa lo miró con ternura. «Gracias, hijo. Pero esto es peligroso». «Lo sé», respondió Tomás. «Pero ya no quiero vivir con miedo». Bruno ladró suavemente, como si aprobara las palabras del muchacho. Rosa sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Entonces no estamos solos». El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo. Rosa sabía que la noche traería nuevas amenazas, pero también comprendía que el silencio había terminado. El pueblo estaba despertando. La tensión en el pueblo no tardó en convertirse en un rumor constante. En la cantina, en la plaza, en los pasillos del mercado, todos hablaban de lo ocurrido en la iglesia. Algunos decían que Rosa estaba loca, que había inventado todo para llamar la atención. Otros aseguraban que, por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Ernesto, mientras tanto, no se quedó de brazos cruzados. Desde su hacienda, comenzó a enviar mensajes velados a quienes lo apoyaban. Prometía favores, dinero, protección. Y a quienes dudaban, les recordaba con amenazas sutiles lo que podía ocurrir si se ponían en su contra. Una noche, Tomás llegó corriendo al rancho de Rosa, con el rostro desencajado. «Doña Rosa», gritó, agitado. «Ernesto está reuniendo hombres. Dice que usted quiere destruir su nombre y que no lo permitirá». Rosa lo miró con calma, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Ya lo esperaba. No se quedará quieto. Tomás apretó los puños. «No podemos dejar que lo intimide. Yo hablé con algunos jóvenes del pueblo, y están dispuestos a apoyarla. Están cansados de vivir bajo su sombra». Bruno ladró con fuerza, como si aprobara las palabras del muchacho. Rosa suspiró. «No quiero que nadie salga herido por mi culpa». El padre Mateo, que había llegado poco después, intervino con voz serena. «Doña Rosa, esto ya no es solo su lucha. Es la lucha de todos los que han sufrido en silencio. Si callamos ahora, Ernesto seguirá dominando el pueblo». Rosa los miró a ambos. En sus ojos brillaba una mezcla de miedo y determinación. «Entonces debemos organizarnos. Pero no con violencia. La verdad será nuestra arma». Durante las siguientes horas, Rosa, Tomás y el padre Mateo comenzaron a planear. Decidieron reunir a las familias afectadas, mostrarles los documentos y leer en voz alta las cartas de Julián. Querían que todos escucharan la verdad directamente, sin rumores ni manipulaciones. El día señalado, se reunieron en la plaza del pueblo. Rosa llevaba la caja consigo, protegida por Bruno, que no se apartaba de su lado. Tomás había convocado a los jóvenes, y el padre Mateo había pedido a los feligreses que asistieran. Cuando Rosa subió al pequeño estrado improvisado, el murmullo se apagó. Con manos temblorosas, sacó la primera carta y comenzó a leer. Su voz, aunque quebrada por la emoción, resonó clara en el aire. «Rosa, si lees esto, es porque ya no estoy. No confíes en Ernesto. Él y otros hombres planean despojar a las familias de sus tierras. Si algún día la verdad sale a la luz,
Que sepan que yo los amé y que luché por protegerlos. Un silencio profundo cubrió la plaza. Muchos bajaron la cabeza, otros se miraron entre sí con incredulidad. Don Hilario lloraba abiertamente, sosteniendo el documento que probaba el robo de sus tierras. Pero justo cuando Rosa iba a leer la siguiente carta, una voz interrumpió desde el fondo. «¡Mentiras!», gritó Ernesto, avanzando con varios hombres armados a su lado. «Todo esto son inventos de una vieja loca». El pueblo contuvo la respiración. El enfrentamiento era inevitable. La plaza entera quedó en silencio cuando Ernesto apareció con sus hombres armados. El sonido de sus botas sobre el empedrado resonaba como un tambor de guerra. Algunos vecinos retrocedieron, otros se quedaron inmóviles, paralizados por el miedo. Rosa, de pie en el estrado improvisado, sostuvo la caja contra su pecho. Bruno se adelantó, erizado, gruñendo con una fiereza que hizo dudar a los hombres de Ernesto por un instante. «¡Basta de mentiras!», tronó Ernesto, alzando su bastón como si fuera un cetro. «Esta mujer quiere dividirnos, sembrar odio contra mí y contra mi familia. No lo permitiré». El murmullo creció entre la multitud. Algunos asentían, otros negaban con la cabeza. El padre Mateo dio un paso al frente, levantando la voz. «No son mentiras, Ernesto. Estos documentos prueban lo que hiciste. El pueblo tiene derecho a saber». Ernesto lo miró con desprecio. Un cura no tiene nada que decir en asuntos de tierras. Rosa, con la voz firme aunque el corazón le temblaba, levantó una de las cartas de Julián. «Escuchen», gritó. «Estas son las palabras de un hombre que murió por decir la verdad». Y comenzó a leer en voz alta. «Si algún día estas cartas salen a la luz, que sepan que Ernesto y sus hombres planearon despojar a las familias. No huyan, no se callen. La justicia llegará». Un murmullo de indignación recorrió la plaza. Don Hilario levantó el puño. «Nos robaron. Nos quitaron lo que era nuestro». Otros comenzaron a gritar también. La multitud se agitaba, dividida entre el miedo y la rabia. Ernesto, viendo que perdía el control, alzó la voz con furia. «Cállense todos. Yo soy el único que ha mantenido este pueblo en pie. Sin mí, no son nada». Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Tomás, con valentía, se adelantó y señaló a Ernesto. «Tú eres el que nos ha tenido de rodillas. Ya no más». Los jóvenes del pueblo lo siguieron, formando un círculo protector alrededor de Rosa. Bruno ladraba sin cesar, como si alentara la rebelión. Ernesto apretó los dientes. Sus hombres miraban nerviosos a la multitud, que ahora era más numerosa y ruidosa. El equilibrio de poder comenzaba a inclinarse. Rosa levantó la voz una vez más, clara y firme. El silencio terminó. Hoy el pueblo decide si sigue viviendo bajo el miedo o si recupera su dignidad. El grito resonó en la plaza como un trueno. Y por primera vez en 30 años, la gente respondió con un clamor unánime. «Justicia. Justicia». Ernesto retrocedió un paso. Por primera vez, el miedo se reflejó en sus ojos. El grito de justicia aún resonaba en la plaza cuando Ernesto levantó la mano y sus hombres desenfundaron machetes y rifles viejos. El aire se volvió denso, cargado de miedo y tensión. Algunos vecinos retrocedieron, otros se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Rosa, de pie en el estrado, sintió que el corazón le golpeaba el pecho, pero no retrocedió. Bruno se adelantó, erizado, con un gruñido profundo que helaba la sangre. «Atrás», ordenó Ernesto a la multitud. «Nadie se atreva a desafiarme». Pero esta vez, las voces del pueblo no se apagaron. Don Hilario, con lágrimas en los ojos y el documento en la mano, gritó con fuerza. «Nos robaste, Ernesto. Nos quitaste lo que era nuestro». El clamor creció. Mujeres, hombres y jóvenes comenzaron a gritar al unísono. «Ladrón. Asesino. Justicia». Los hombres de Ernesto dudaron. Algunos bajaron sus armas, inseguros. El poder del miedo que había dominado al pueblo durante décadas comenzaba a resquebrajarse. Ernesto, furioso, señaló a Rosa. «Ella es la culpable. Ella los está envenenando con mentiras». Rosa levantó la voz, clara y firme, sosteniendo la carta de Julián en alto. «No son mentiras.
Son las palabras de un hombre que murió por decir la verdad. Y ustedes lo saben. El padre Mateo se adelantó, alzando la cruz que llevaba en el pecho. Basta, Ernesto. Tu tiempo terminó. La multitud rugió con fuerza. Tomás y los jóvenes rodearon el estrado, formando un muro humano para proteger a Rosa. Bruno ladraba sin cesar, dispuesto a lanzarse sobre cualquiera que se acercara. Ernesto, viendo que perdía el control, levantó su bastón y gritó: «Si no se callan, habrá sangre». Pero en ese instante, algo cambió. Uno de sus propios hombres, un campesino de rostro curtido, bajó el machete y dijo en voz alta: «Ya no más, don Ernesto. Estoy cansado de obedecerle». El silencio fue absoluto por un segundo. Luego, otro de sus hombres lo imitó, y después otro. Poco a poco, las armas comenzaron a caer al suelo. Ernesto miraba incrédulo, con el rostro desencajado. «¡Cobardes!», vociferó. «Todos ustedes son unos ingratos». Rosa dio un paso al frente, con la voz firme como nunca antes. «No somos cobardes. Somos un pueblo que ya no tiene miedo». El grito de la multitud fue ensordecedor. Ernesto retrocedió, rodeado por un mar de voces que exigían justicia. Por primera vez en 30 años, el silencio había sido roto. La plaza ardía en un clamor de voces. Ernesto, acorralado, miraba a su alrededor buscando apoyo, pero sus hombres lo habían abandonado uno a uno. El bastón temblaba en su mano, ya no como símbolo de poder, sino como un peso inútil. Rosa, erguida en el estrado, sostenía la caja contra su pecho. Bruno, a su lado, no dejaba de gruñir, como si supiera que aquel era el momento decisivo. 30 años de silencio, dijo Rosa, con la voz clara y firme. 30 años de miedo. Pero hoy, Julián habla a través de estas cartas, y el pueblo habla conmigo. El padre Mateo levantó la cruz y la multitud respondió con un grito unánime: «Justicia. Justicia». Ernesto retrocedió, sudando, con el rostro desencajado. «No saben lo que hacen», vociferó. «Yo les di trabajo, les di pan». Don Hilario lo enfrentó con lágrimas en los ojos. «Nos diste hambre y despojo. Nos quitaste la tierra que era nuestra». El pueblo entero comenzó a avanzar hacia Ernesto. No con armas, sino con la fuerza de la multitud que ya no temía. Sus gritos llenaban la plaza, rompiendo décadas de opresión. Ernesto intentó huir, pero Bruno se interpuso, ladrando con furia. El hombre tropezó, cayendo de rodillas frente a todos. La imagen era poderosa, el antiguo amo del pueblo reducido a un anciano derrotado, rodeado por aquellos a quienes había oprimido. El padre Mateo levantó la voz. «No necesitamos violencia. Que las autoridades se encarguen. Pero que quede claro». El silencio terminó. La multitud asintió. Algunos hombres sujetaron a Ernesto, que ya no tenía fuerzas para resistirse. Su mirada, antes altiva, estaba ahora llena de odio y miedo. Rosa bajó del estrado lentamente. Se acercó a Ernesto y lo miró a los ojos. «No pudiste callar a Julián. No pudiste callarme a mí. Y no podrás callar a este pueblo nunca más». El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era miedo, sino alivio. Un silencio de esperanza. El pueblo había despertado. Rosa levantó la caja una última vez, y la multitud estalló en aplausos y gritos de victoria. Bruno ladró con fuerza, como si celebrara también. Esa noche, el rancho de Rosa no estuvo solo. Vecinos llegaron con comida, con abrazos, con palabras de gratitud. Por primera vez en décadas, Rosa sintió que la soledad se había roto. Y mientras el viento agitaba las ramas del viejo roble, Rosa supo que Julián, de algún modo, estaba allí, sonriendo con ella. La calma que siguió a la caída de Ernesto fue engañosa. Durante unos días, el pueblo respiró un aire nuevo, como si las cadenas invisibles que lo habían atado durante décadas se hubieran roto. Las familias comenzaron a reunirse, a hablar en voz alta de lo que antes solo se susurraba. Los jóvenes caminaban con la frente en alto, y los ancianos, por primera vez, se atrevían a recordar sin miedo. Pero Rosa sabía que la paz era frágil. El eco de los ausentes, los que habían desaparecido, los que habían sido silenciados, aún resonaba en cada rincón del pueblo. Y ese eco no se apagaba con la caída de un hombre. Una tarde,
Mientras revisaba los documentos de la caja junto a Tomás y el padre Mateo, Rosa encontró algo que había pasado por alto: una lista de nombres escrita en la última página del cuaderno de Julián. Eran más de 10, algunos tachados, otros con anotaciones al lado. ¿Qué significa esto?, preguntó Tomás, frunciendo el ceño. Rosa acarició las letras con los dedos, como si pudiera escuchar la voz de Julián en cada trazo. Son nombres de personas del pueblo. Algunos ya no están. El padre Mateo tomó el cuaderno y lo revisó con atención. Aquí está el nombre de Hilario, el de los Ortega, y mira, también aparece el de los Villalobos. Rosa sintió un escalofrío. Julián estaba haciendo una lista de las familias que iban a ser despojadas. Tomás apretó los puños. Entonces no fue solo mi familia. Fue todo un plan. El silencio se volvió pesado. Afuera, el viento agitaba las ramas del roble, como si confirmara lo que acababan de descubrir. Bruno, echado junto a la mesa, levantó la cabeza y gruñó suavemente. Rosa lo acarició, buscando calma en su lealtad. El eco de los ausentes, murmuró Rosa. Todos los que ya no están, los que fueron obligados a marcharse, los que callaron por miedo. Julián quería que sus nombres no se olvidaran. El padre Mateo asintió con gravedad. Entonces nuestra tarea no ha terminado. No basta con desenmascarar a Ernesto. Debemos devolver la voz a quienes fueron silenciados. Rosa cerró el cuaderno con decisión. Y lo haremos. Aunque el pasado nos duela, no podemos seguir enterrándolo. La lista de nombres no dejaba en paz a Rosa. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del rancho, se sentó junto a la lámpara de petróleo y volvió a repasarlos uno por uno. Algunos eran de familias que aún vivían en el pueblo, otros de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Cada nombre era como una campana que resonaba en su memoria. Tomás, sentado frente a ella, observaba con atención. Aquí está el nombre de mi abuelo, dijo con voz grave. Siempre nos contaron que vendió las tierras porque estaba enfermo y no podía trabajar más. Pero si Julián lo anotó en esta lista, entonces fue otra víctima. Rosa asintió, con el corazón encogido. Tu abuelo no vendió nada, hijo. Lo obligaron. El padre Mateo, que había llegado para acompañarlos, tomó la lista y señaló otro nombre. Mira, aquí está el de los Villalobos. Recuerdo que se marcharon de un día para otro, como si huyeran. Nadie supo más de ellos. El silencio se volvió pesado. Bruno, echado bajo la mesa, levantó la cabeza y gimió suavemente, como si también sintiera el peso de los ausentes. No podemos dejar que sus nombres se pierdan, dijo Rosa con firmeza. Si Julián los escribió aquí, fue porque quería que alguien los recordara. Decidieron entonces visitar a las familias que aún quedaban en el pueblo. Al día siguiente, fueron primero a la casa de los Ramírez. La anciana doña Elvira los recibió con desconfianza, pero al ver los documentos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi marido siempre dijo que lo habían engañado, confesó. Pero nadie le creyó. Murió con esa pena. Luego visitaron a los Ortega, y la reacción fue similar: incredulidad primero, dolor después, y finalmente una chispa de esperanza. Cada visita era como abrir una herida antigua, pero también como encender una vela en la oscuridad. El eco de los ausentes comenzaba a transformarse en voces vivas, en recuerdos que ya no podían ser silenciados. Sin embargo, no todos reaccionaban con gratitud. Algunos, temerosos, les pedían que dejaran las cosas como estaban. No remuevan el pasado, decían. Ernesto puede estar caído, pero sus aliados siguen aquí. Rosa comprendía ese miedo, porque lo había sentido durante años. Pero ahora sabía que callar era peor. Esa noche, de regreso en el rancho, mientras el viento agitaba las ramas del roble, Rosa abrió el cuaderno de Julián una vez más. En la última página, junto a los nombres, había una frase escrita con trazo apresurado. Si alguien escucha este eco, que no lo calle, porque los ausentes siguen vivos en la memoria. Rosa cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. No los callaremos, Julián. Te lo prometo. Bruno ladró suavemente, como si sellara el juramento. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas y conversaciones. Rosa, acompañada por Tomás y el padre Mateo, recorrió el pueblo con la lista en mano.
Cada nombre era una puerta que se abría hacia un recuerdo doloroso, hacia una historia que había quedado enterrada bajo el miedo. Algunos de los nombres pertenecían a familias que aún vivían allí, aunque empobrecidas y resignadas. Otros, en cambio, eran de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Aquí está el nombre de los Méndez, dijo Tomás una tarde, señalando la lista. Mi madre me contó que un día simplemente se fueron. Nadie supo a dónde. Rosa frunció el ceño. No se fueron por voluntad propia. Julián lo sabía. El padre Mateo asintió con gravedad. He escuchado rumores de que algunos fueron llevados a la fuerza, que los amenazaron para que abandonaran sus tierras. El eco de los ausentes se hacía más fuerte. Cada historia confirmaba lo que Julián había escrito. No había sido un caso aislado, sino un plan sistemático. Una noche, Rosa soñó con Julián. Lo vio bajo el roble, con la camisa manchada de tierra y los ojos llenos de urgencia. No los olvides, Rosa, le decía en el sueño. Ellos también merecen justicia. Despertó con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. Bruno, echado junto a su cama, levantó la cabeza y gimió suavemente, como si también hubiera escuchado la voz de Julián. Al día siguiente, decidieron visitar a un anciano llamado Don Pascual, uno de los pocos que aún recordaba los años más oscuros del pueblo. Lo encontraron sentado en su mecedora, bajo la sombra de un jacarandá. Sí, los recuerdo, dijo con voz temblorosa cuando vio la lista. Los Méndez, los Villalobos, los Herrera, todos desaparecieron de un día para otro. Algunos decían que se habían ido a la ciudad, pero yo vi hombres armados rondando sus casas la noche anterior. Rosa sintió un escalofrío. ¿Por qué no lo dijo antes, don Pascual? El anciano bajó la mirada. Porque tenía miedo. Todos teníamos miedo. Ernesto era poderoso, y quien hablaba demasiado, desaparecía también. El silencio cayó sobre el grupo. El eco de los ausentes se hacía insoportable, como un coro de voces que pedía ser escuchado. Tomás apretó los puños. Entonces no basta con mostrar los documentos. Tenemos que encontrar pruebas de lo que les hicieron a los que desaparecieron. Rosa lo miró con determinación. Y las encontraremos. Julián nos dejó este camino, y no lo abandonaremos. Bruno ladró con fuerza, como si sellara la promesa. El eco de los nombres seguía resonando en la mente de Rosa. Cada visita, cada testimonio, abría una herida que el pueblo había intentado ocultar durante décadas. Pero también encendía una chispa de valor. Una tarde, mientras Rosa y Tomás revisaban nuevamente los documentos en el rancho, Bruno comenzó a ladrar con insistencia hacia el horizonte. No era un ladrido de alarma, sino de llamado, como si quisiera guiarlos. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó Rosa, acariciando su lomo. El perro corrió hacia el camino que llevaba a las afueras del pueblo. Tomás lo siguió con la mirada. Parece que quiere mostrarnos algo. Intrigados, decidieron seguirlo. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Bruno los condujo hasta un viejo galpón abandonado, cubierto de maleza y con las paredes de adobe resquebrajadas. Hace años que nadie viene aquí, dijo Tomás, sorprendido. Mi abuelo decía que este lugar pertenecía a los Villalobos, antes de que desaparecieran. Rosa sintió un escalofrío. Los Villalobos están en la lista de Julián. Empujaron la puerta de madera, que se dio con un chirrido lúgubre. El interior estaba oscuro y polvoriento, con restos de herramientas oxidadas y cajas vacías. Pero en un rincón, cubierto por un viejo telón, encontraron algo inesperado, un arcón de hierro, cerrado con candado. Tomás lo golpeó con una piedra hasta que el candado cedió. Dentro había papeles, fotografías y un cuaderno similar al de Julián. Rosa tomó una de las fotos con manos temblorosas. Mostraba a varias familias del pueblo, reunidas frente a sus casas. Entre ellas, reconoció a Julián, joven y sonriente, junto a los Villalobos y los Ortega. Esto es un registro, susurró Rosa. Una prueba de que todos estaban unidos antes de que comenzaran las desapariciones. El cuaderno, en cambio, contenía anotaciones inquietantes, nombres, fechas y descripciones de reuniones secretas. En varias páginas aparecía el nombre de Ernesto, acompañado de otros que Rosa apenas reconocía. No estaba solo, dijo Tomás con rabia.
Había más hombres detrás de todo esto. Rosa cerró el cuaderno con fuerza. El eco de los ausentes no es solo un recuerdo. Es un llamado. Y este galpón es la voz que nos faltaba. Bruno ladró con fuerza, como si confirmara sus palabras. El hallazgo en el galpón había sido como abrir una herida aún más profunda. Los documentos y fotografías que encontraron no solo confirmaban lo que Julián había escrito, sino que revelaban la magnitud de la red de corrupción y despojo. Ernesto no había actuado solo. Había nombres de comerciantes, de funcionarios locales, incluso de hombres que todavía vivían en el pueblo y que se paseaban con la frente en alto como si nada. Rosa y Tomás regresaron al rancho con el arcón, acompañados por Bruno, que no dejaba de mirar hacia atrás como si presintiera que alguien lo seguía. Esa noche, mientras revisaban los papeles bajo la luz de la lámpara, Rosa sintió un escalofrío. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró. «No se trata solo de Ernesto». Tomás asintió, con rabia en los ojos. «Hay más culpables. Y algunos siguen aquí, viviendo tranquilos mientras otros cargamos con la miseria». El padre Mateo, que había llegado poco después, los escuchó en silencio. Finalmente habló con voz grave. «Si revelamos estos nombres, el pueblo se dividirá aún más. Algunos de esos hombres tienen hijos, nietos, familias que no saben nada». Rosa lo miró con firmeza. «¿Y qué hacemos, padre? ¿Callamos otra vez? ¿Dejamos que el eco de los ausentes siga siendo solo un murmullo?» El sacerdote bajó la mirada. Sabía que Rosa tenía razón. Al día siguiente, decidieron mostrar parte de lo encontrado a un pequeño grupo de vecinos de confianza. Se reunieron en la cocina del rancho, alrededor de la mesa de madera. Don Hilario, doña Elvira y algunos jóvenes escucharon con atención mientras Rosa desplegaba las fotografías y leía fragmentos del cuaderno. El impacto fue inmediato. Algunos lloraron al reconocer rostros de familiares desaparecidos. Otros apretaron los puños con rabia. Pero también hubo quienes reaccionaron con miedo. «No deberíamos hablar de esto», dijo uno de los hombres, nervioso. «Si esos nombres salen a la luz, habrá represalias». «Ya hubo represalias», respondió Tomás con furia. «Nos quitaron todo». El ambiente se volvió tenso. Rosa levantó la voz para calmar a todos. «Entiendo su miedo. Yo también lo tuve durante 30 años. Pero si callamos ahora, todo lo que Julián hizo, todo lo que sufrimos, habrá sido en vano». Bruno ladró con fuerza, como si apoyara sus palabras. En ese momento, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Todos se quedaron en silencio. Rosa se levantó lentamente y abrió. Afuera, en la penumbra, había una figura encapuchada. «Doña Rosa», dijo una voz grave. «No siga adelante. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Y sin esperar respuesta, la figura desapareció en la oscuridad. El silencio en la cocina fue absoluto. El eco de los ausentes se había convertido en una advertencia viva.